Línea directa 4-325-1220. Buenas tardes, nuevamente con ustedes desde AM 1220 Ecomedios en Compartiendo Ideas, un programa de economía, empresas, pymes, ¿por qué no? Y política y cultura. Con ustedes, bueno, hoy tengo a mi amigo Horacio que ha vuelto de su viaje y tendrá mucho para contarnos y habrá visto muchas cosas, supongo, así que gracias, Horacio, y bienvenido. Gracias, Jorgito, gracias a Ecomedios por recibirme nuevamente. Sí, vi mucho, sobre todo vi países un poquito más ordenados, ¿no? Pero bueno. Te fuiste y todavía no había pasado nada. No había pasado nada, tranquilo estaba yo, pero bueno. Te fuiste con un país, volviste con otro país. Volví con otro, pero lo más triste es que todo donde estuve no se habla de Argentina. O sea que cuando dicen el mundo nos está mirando, yo no veo que el mundo nos mire, ¿viste? Pero bueno. ¿Qué piensan de nosotros afuera? No lo pueden creer. No pueden creer. Sobre todo los españoles. Estuve con muchos españoles y haciendo trabajos de investigación para algunas cosas de pymes que vos sabés que yo soy de la comisión de pymes del consejo y qué sé yo. Y ellos no pueden creer cuando yo les decía y les mostraba, mirá, si vieran ustedes, tienen un euro a 65, no lo podían creer. Tienen sus problemas también. Sí, supongo. Pero no todo pasa por la moneda, Jorgito. O sea, acá pasa por la inflación. Ellos no pueden creer que 50% de inflación sea lo que a nosotros nos parece normal, por ahí. Para ellos no, lógicamente. Y por mucho menos, mirá, en Francia y en España tienen los chalecos amarillos. Y bueno, no me hagas tira bomba porque yo vengo con... cuando uno más viaja no puedo decir amo más a mi país. Sí, lo amo más y me duele más que esté así. Vamos a hablar de pymes enseguida. Sí. Y yo quería hacer una pequeña introducción. Dale. Y en una pequeña introducción en una Argentina que está bastante complicada. Y veo a la gente un poco caída, un poco como pensando y a la expectativa de qué es lo que puede suceder, y no va a suceder nada. Sucede lo que sucede siempre después de una elección. Además, esto fue unas PASO, una especie de, algunos dicen una especie de encuesta. Yo creo que también tienen que rever el próximo gobierno, o si sigue este gobierno, o quien sea, tiene que rever todo este tema de las PASO y planificar otra cosa. O, en definitiva, volver a las mismas, a las internas que teníamos anteriormente. Vos, antes de que empieces, Jorge, ¿vos te acordás que estas elecciones, básicamente, no tenían por qué ser? Porque ya estaban las fórmulas dadas. Claro, Entonces, correcto. ¿Te acordás que lo vimos inclusive acá, etcétera? Entonces, vos fíjate la importancia que le están, digamos, porque vino después una devaluación, pero la importancia de unas elecciones que en realidad por ahí estaban por no hacerse, la gente se olvida, pero estaban por no hacerse porque se iba a gastar mucho dinero. Claro. ¿Recordás? No, se gastó mucho dinero. Se gastó mucho dinero, ¿sí? Vez. Entonces, vos fíjate cómo cambia absolutamente todos los parámetros, todo lo que vos podés presupuestar en una empresa, como en la vida. Bueno, somos todos más pobres, ¿ok? Sí, después de una devaluación. Y bueno, y esto no va a ser difícil revertirlo. Pero bueno, dale. Va a ser muy difícil revertirlo. Y yo creo que, como te decía recién, después de
de avisorar una Argentina complicada, como la que estamos viviendo, complicada, y hay muchos factores negativos que nos han acorralado, y son los mismos factores negativos que nos han acorralado desde siempre, desde nuestra historia. A veces más, a veces menos, y todo lo exageramos. Nuestras pasiones también. Nos llevamos por delante unos con otros, y políticamente también. Pocas veces los extremos llegan a acuerdos, y cuando se llegan a acuerdos, pocas veces perduran. Y en este teatro, en esta obra llamada Alberto o Mauricio, Mauricio o Alberto, la grieta, como corresponde, se profundiza. Uno recibió un voto castigo por no haber o no saber visualizar los verdaderos problemas que tenemos. El otro es un voto de esperanza, pero esperanza entre comillas, porque no creo que cambie demasiado esto. O sí, no sé. Olvidando, y lo votan olvidando también un pasado que en algún momento ese pasado se debe olvidar o revertir. Y ojo, que también puede que en 2 años un supuesto gobierno distinto, en 2 años o 4, se puede transformar en un voto castigo también. Y así sucesivamente. Esto nos pasa a los argentinos, no sé, desde el principio del siglo pasado. Si vos, sin soslayar que los que estaban con vos fijate que están ahora con el otro. Y los que estaban con el otro ahora están con este. Sí. La palabra convicción, transparencia y sobre todo dignidad no figuran en el diccionario político, por lo menos en nuestro país. Pero existe una palabra aún más oscura, que es la soberbia. Y en esta es la que atenta contra el bienestar de un pueblo. Puede ganar uno, puede ganar el otro, uno por milagro y el otro porque lo supo hacer. Pero espero que sepan interpretar el mensaje de todo un pueblo. En definitiva, Argentina es de todo. Y vacúnense y vacunémonos contra la hipocresía. Todos. Piensen en el futuro, porque en este futuro al que me refiero está a la vuelta de la esquina. Estamos cansados de ver siempre la misma película. Prometen para después no cumplir. Estamos cansados que todos unos con otros se tiran a matarse y después están juntos. Lo único que pedimos es que lleguen a un acuerdo siempre, sea un gobierno u otro, como pasa en Chile, en otros países, aquí mismo. En este escenario lo dudo, si seguimos así, pero todo puede ser por el bien de los argentinos. Así que yo creo que aquí, como decíamos y decimos siempre cuando charlamos fuera del programa, aquí lo que les hizo falta es poner un poco más de hincapié, hacer más hincapié en el tema productivo. Y al tema productivo te quiero llevar, Horacio. Sí, pero quería acotar 2 cositas de lo que vos dijiste. Estamos en un momento, yo no voy a ser tremendista total, pero yo te puedo asegurar, Jorge, que no hay condiciones científicas para que se dé lo que pasó. Sí. No sé si Vos te referís a la moneda. A la moneda. Correcto. Porque la moneda repercute en la inflación. De hecho, ¿de qué sirve que te saquen el IVA? Vos sabés que yo siempre hablo de impuestos. ¿De qué sirve que te saquen el IVA si ya te aumentaron todo mucho antes? Sí. Somos un país dolarizado, básicamente, dolarizado en el pensamiento. Correcto. Vos fijate que hoy a la mañana creo que estaba viendo un programa que pasaron un pedacito de Tato Bores del año 62 y ya hablaba del valor del dólar.
Sí, Entonces sí, vos fijate sí, lo sí, que sí, pasó. sí, sí. Vos fijate de una elección que no se iba por hacer, mirá cómo cambió el país. Y entonces, los únicos perjudicados siempre son los trabajadores, bueno, ya sabemos, lo de siempre. Pero yo creo que atrás de todo esto, y me la juego, no voy a decir por ahí, digamos, no como muchos que dicen, no puedo saber, sí, no se puede saber qué va a pasar. Pero yo lo que te digo es que científicamente no da para que haya un dólar de esta manera, sino que es el negocio de algunos fondos o algunas cosas o alguien que desconozco que está haciendo, ¿sí? Porque los bonos bajan y me permiten a mí, ¿te acordás cuando vino el hombre que hablaba de bonos? Sí, ¿Mm? sí. Me permite a mí, por ejemplo, comprar bonos baratos, ¿sí? Correcto, ¿Ok? correcto. Entonces estoy haciendo ya un negocio de comprar bonos de deuda argentina barata. Si sube Alberto, ¿sí? Sí. ¿Ok? Ya sabemos que van a pagar. Entonces es un gran negocio para los grandes capitales, aunque es un mercado muy chico. ¿Y tienen con qué pagar? Mira, Argentina... Hago esa pregunta, Mirá, no sé. Jorge, Argentina pasa esto porque hay mucho. Sí, Si no, te vuelvo a repetir, somos un pueblo muy tranquilo, por mucho menos, por medio centavo, si que aumentaban en París la nafta, hicieron un lío bárbaro. Entonces vos fíjate que somos un pueblo tranquilo y en Argentina hay mucho. sí, ¿Eh? sí. No les baja las retenciones y ahora con la suba del dólar en realidad le están reteniendo menos. Entonces, ¿por qué está subiendo todo? ¿Mm? Pero bueno, eso es un tema que no lo podemos manejar. Nosotros no tenemos el poder ni la fuerza de hacerlo. Correcto. Lo que sí podemos hacer es que tenemos que volver a las fuentes. Yo siempre digo, viste como la historia, vos que sos Sí. licenciado en historia, la historia es un círculo. Entonces hay que volver a las fuentes. ¿Cuál es la fuente? La pequeña y la mediana empresa. En el año 87, por ahí, hablar de las pymes era mala palabra. Te decían que eras comunista, Sí. por hablar de las pymes. Fuimos evolucionando, no había ni una secretaría pyme, no había un ministerio de la producción, no había nada, ¿sí? Bien. Bajo ese aspecto. Entonces fuimos evolucionando en algunas cosas. Lo que pasa es que estos últimos años se olvidaron un poco de las pymes, ¿no? En realidad nunca se acordaron demasiado, pero es como que se olvidaron de las pymes. Pero la pyme es una palabra que todos emplean y ahora va a estar en boga de todos, porque es la que da Seguramente, empleo, seguramente. esto es una pyme, Correcto. nosotros somos una pyme. Correcto. Bueno, hay definiciones, hasta tantos empleados es una micro, pequeña y mediana empresa. Eso quiere decir pequeña, mediana, micro, pequeña y mediana, eso es una pyme, Sí. para darle una definición que ya está catalogada. Hay una secretaría de la pequeña y mediana empresa, si funciona o no funciona es otro tema, es tema para Sí, más adelante. Sí, sí. Pero ¿qué tendríamos que empezar a analizar? ¿Por qué digo volver a la fuente? Volver a la fuente es volver a las pymes. ¿Mm? ¿Por qué? Porque una empresa más grande puede tener alrededor unas 60, 70 pymes Correcto. que dan trabajo a 10, 15, 20, 30, 40 empleados. ¿Ok? Sí, sí. Bien. A ver, la industria automotriz tiene quien hace el volante, quien hace el cuero de los asientos, quien Sí, hace el motor. sí, En sí, vez, sí. Bueno, a pesar de que ahora Sí, está en forma todo muy- colateral está dando por darte un ejemplo, muchísimo ¿no? trabajo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que cambiar? ¿Cuál sería la pyme moderna? Yo llamaría pyme moderna, porque la pyme antigua funcionó hasta ahí, o la dejaron ir hasta ahí. Vos fíjate que Brasil tiene el SEBRAE. Sí, El SEBRAE sí. es un instituto de fomento para la pequeña y mediana empresa brasilera. Por eso ellos pueden exportar tanto. Claro, claro. Y por eso, si querés, voy a lo político. Están, digamos, diciendo que Bolsonaro se quiere ir del Mercosur porque quiere negociar directamente con Estados Unidos y con la Unión Europea. Exacto. Entonces, yo digo, la pyme nueva, ¿qué es necesario para la pyme nueva? Pero hablando del Mercosur, ¿Qué? con respecto a las pymes,
¿no podemos tener un programa que nos unifique los que Se somos trató varias el veces. tema PYME? Sí, sí, se trató varias veces. Es más, el Mercosur nace, Jorge, para unificar como la Unión Europea. Sí. Vos en la Unión Europea tenés, España puede producir tanto de trigo, Francia puede producir tanto de tal cosa. Sí. Está todo muy, me sale Diagramado. digitalizado, Sí, sí, pero sí. está todo armado. Sí, 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 sí. Aunque hay toda una onda ahora fuerte de que cada uno se quiere como independizar, porque cada uno puede dar más, Sí, ¿entendés? sí. Y hay un poco también que, porque yo tengo que estar subvencionando a otros países que no hicieron bien los deberes. Claro, Bien, claro. entonces, pero sin ir a eso y a lo comparativo como bueno me refiero, que Canadá, por ejemplo, vos fíjate Canadá, que me debe estar mirando mi amigo, Tu el amigo, canadiense que siempre... canadiense. Bueno, ellos, si vos haces una inversión, te dan la ciudadanía. Sí. Entonces vos tenés que, motivar a que vengan los capitales, no Bueno. solamente por una rentabilidad. No hubo un gobierno aquí desde hace muchos, muchos años que haga hincapié en el tema pymes en un programa real concreto con respecto a las No lo pymes. hubo, no lo hubo. Vos Entonces, fíjate que ¿por qué no? Y ¿Hay porque- alguien atrás y que, no que haga conviene. lobby? ¿No conviene? No conviene. ¿Por qué? Porque las grandes empresas no les conviene. Ah. Es como todo, Jorge. Sí. El que está arriba es como todo. Por eso digo, hay entes que toman a la pyme, la CAME, pero son entes muy politizados. Yo estoy tratando de que la nueva pyme tiene que ser con fuerza empresarial. Hay trabajos y hay negocios con San Pablo donde se unen ciertas pymes para un mercado común, por ejemplo, que nos va a vender más a nosotros y que nosotros a ellos, porque nosotros no estamos preparados para la exportación. Sí. ¿Entendés? Porque hay que cumplir ciertas normas. Y para cumplir ciertas normas, como las ISO, o lo que... Bueno, hace falta financiamiento. Sí. Decime si nosotros podemos dar financiamiento. Por eso digo, la nueva pyme. O sea, siempre se habló. Hubo una secretaría, que después pasó a ser como ministerio, que sería el Ministerio de la Producción. Pero bueno, pero falta mucho. Entonces... yo anoté una serie de puntos que quería decirlos al aire Sí, sí. para tener en cuenta, y yo creo que es un tema que lo vamos a ir tocando en futuros programas y vamos a traer gente relacionada con la pyme, Sí. porque creo que es la única salida, Jorge. Otros hablan que la salida puede ser el agro, en fin, Correcto. la soja, como ya pasó, pero ya tuvieron mucha rentabilidad y no genera fuentes de trabajo. Exacto. Entonces, si Correcto. vos tenés, vamos a suponer, un pedido no te hablo de Brasil solamente, no vayamos lejos. Si vos tenés un pedido de Brasil, porque fabricás, no sé, Virome, por dar un Sí, ejemplo, sí. bueno, vas a tomar 10, 15 empleados, son 10, 15 puestos de trabajo. ¿Mm? Vos fíjate que el conurbano ha quedado como quedó después de que San Martín era progresista en cuanto a las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. Sí. ¿Mm? Entonces, yo anoté lo que a mí me parece. Es una opinión. La nueva pyme, si yo hoy tengo que analizarla, tiene que tener alguien que los elementos del futuro contexto. Sí. O sea, ¿qué va a pasar en el mundo, o qué va a pasar en Argentina, si no querés en el mundo, futuro? ¿Mm? Con la Correcto. suba del nuevo gobierno, el año que viene, cómo yo hago, porque, hay que profesionalizar un poquito el tema también. ¿Mm? O sea, no es solamente pensar cómo hago para pagar el aguinaldo o pagarle los sueldos, Correcto. sino cómo hago, si yo produzco más y vendo más, cobro más, muevo más economía, cobro más impuestos y el país va saliendo. Esa. ¿Entendés? Pero acá, mira, yo siempre me acuerdo de una anécdota, Jorge. Y quiero volver antes a decir esto. Yo me recibí y salí con mi valijita a ir a una pyme. Sí. ¿Sí? Y yo dije, bueno, vamos a bajar los costos.
y me dijeron, me dio una palpadita atrás y me dijeron, ¿qué pibe, qué me estás hablando? Lógicamente era un pibe, ¿no? Sí, sí. ¿Qué me estás hablando? Fíjate cuánto está el dólar y eso lo subimos. Y vos Claro, fijate claro. que yo llevo casi 40 años de profesión y sigue lo mismo. Hoy está todo con... ¿Cuánto vale el dólar? Y Sí, es más, claro. aunque baje, Ahora, ya está con un dólar de 60. ¿Por qué hay otros países, te pongo el caso de Brasil, que el dólar no tiene la misma Porque ellos son más connotación que tenemos nacionalistas. nosotros? Dale Real, no hables No, no. del dólar, dale fútbol, dale la selección Sí. brasilera y dale carnaval. Sí. Así, bruscamente te lo digo. O sea, les guste o no les guste, es así. Porque a mí me ha tocado vivir que venían empresas a radicarse en Argentina y por tener todos estos líos jurídicos, llamarlos así, Sí. se iban a radicar a Brasil. ¿Saben la cantidad de inversiones que perdimos? Oh, Y solamente quedaron las muchísimo. golondrinas, nada Muchísimo, más. muchísimo. Un montón de inversiones perdimos por no tener siempre una conducta. Correcto. Correcto. Por ir saltando de un lado para el otro. Nada más que por eso. Entonces, déjame que quiero terminar con... Dale. y sé que hay poco tiempo. Entonces, mirá el contexto. Sí. ¿Qué va a pasar de acá al año que viene, por lo menos? Por Sí. lo menos. Tampoco podés irte muy lejos en este país. Sí. Segundo, tiene que haber creatividad y tecnología. Sí. Hoy ya no podés tener una pyme sin tecnología. ¿Mm? Sí. Porque te lo pide la FIP, porque te lo pide el mercado, porque te lo piden todos. ¿Sí? Sí. Bien. Es más fácil vender hoy porque con la tecnología vos podés vender a todo el país si querés. ¿Mm? Bien. Bueno, la creatividad me refiero a la creatividad de cómo ir llevando el producto, cómo hacer el marketing del producto, etcétera. Tiene que haber políticas públicas. No Sí. estoy diciendo nada raro, yo No, simplemente no, estoy es mirando. lo básico. Tiene que haber Está diciendo lo políticas básico. públicas para que ayuden a la micro, pequeña y mediana empresa. Correcto. Bien. Un rol fundamental del empresario. Tiene que cambiar el empresario el rol que juega. O sea, tiene que producir, vender y dejar de pensar si sube el dólar o no. Lo que pasa es que ¿cómo le pedís a un empresario que no piense en el dólar cuando vos de repente te mataste, hiciste por ahí, compraste una máquina a un determinado dólar y después te pasa lo que pasó este lunes, Claro, ¿no? Anterior, claro, correcto. donde quedás totalmente descolgado. Y vos no es que hiciste mal los deberes, pero el empresario, bueno, tiene que empezar a profesionalizarse en muchas Exacto, cosas, sí, porque sí, hay ciertas sí, microempresas que, bueno, le faltan. Algo fundamental que necesita la pyme es financiamiento. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a levantar las pymes si los bancos no te prestan nada? O si te prestan a una tasa terrible. Sí, sí. ¿Ok? Correcto. Entonces, financiamiento para producir, para generar puestos de trabajo. Sí. ¿Mm? Vos tenés créditos del BICE, tenés créditos de muchas cosas del mundo, digamos, pero que no se aplican para la pyme. Y gestión. Para mí son puntos básicos, tiene que haber una gestión que vaya llevando el negocio, que vaya llevando la empresa, que vaya llevando, porque la pyme es una familia. Sí. ¿Sí? Puede ser tu familia, puede ser la mía, ¿sí, Jorge? O la de los chicos. Sí, sí, ¿Mm? sí, sí. Entonces, es una familia donde todos quieren vivir bien, y se esmeran y lo llevan en el corazón su empresa. Vos fíjate Correcto. que ha pasado de muchas generaciones. Quieren crecer como empresa. Entonces, esos para mí son algunos roles que tienen que empezar a cambiar. Correcto. Hace años que venimos pensando, no sé, vamos a ir viendo con distintos especialistas a ver si podemos llegar a una conclusión de cómo cambiarlos. Claro. Hay algunas políticas, y con esto ya termino, Sí. porque ya terminó, en que quiero nombrarlas nada más, te las nombro. Sí. Existen los polos productivos, otro día explicamos qué es un polo productivo. Bien. Existe exenciones de impuestos que están ahora. Sí. ¿Sí? Si vos tenés todos los impuestos pagados, sos perfecto, sos el nino, digamos, el nene bien, Sí. llámalo así, bueno, te dicen, puede pagar el IVA a 90 días, pero hay que ser el nene bien. ¿Sí? Correcto. Que me refiero al nene bien en tener todos los impuestos Correcto. al día, ¿no? Lógico.
y los parques industriales. Que Correcto, acá es muy bonito que en el correcto. conurbano te Sí, digan, todo. venga, invierta en un parque industrial, porque esto, porque nos juntamos todos, porque no va a pagar impuestos. No. A ver cómo viene bien la cosa. Vos fíjate que si vos pedís todas esas reglamentaciones, Sí. probablemente no te metas en ninguna de estas cosas. Entonces, es algo que podemos hablar y mucho. Hay que seguir mucho, hablando de este tema. Mucho. De este tema Bueno. y vos, que es tu especialidad, bueno, podés desarmar No. a muchos empresarios pymes que nos están escuchando. Hay que empezar a trabajar. Exacto. Y dejarnos de la timbita. Exacto. ¿Qué te parece? Bueno, Vamos a una pausa. vamos. Gracias, Gerardo. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Vení a OnFit y encontrá las mejores máquinas, profesores especializados, clases a tu medida y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios. www.onfit.com.ar. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Bueno, nuevamente aquí en Compartiendo Ideas desde Ecomedios AM 1220. Queda lindo así, bueno, impostando la voz, porque si bien no soy locutor, pero por lo menos salimos adelante. Uno hace lo que podemos puede. Poner, Es una podemos pyme. poner una pyme. Es una pyme, Jorge. Es una Espero pyme. que a los empresarios pymes que escucharon hace un ratito en el primer bloque les haya gustado y hagan sus preguntas en la placa que sale en YouTube. Y por otro lado, les voy a dar también los teléfonos, ¿por qué no? Dale. Se pueden comunicar al 15 35 25 95 15 o en JNA 5380 @hotmail, que está en la placa. Perfecto. Está la plaquita, está Muchas la gracias de control, Gerardo. Gracias, Ya nos Gerardo. entendemos. Ya vamos aprendiendo. Vamos ¿no, aprendiendo. Gerardo? Gerardo, enseguida nomás, atento, pum, control. Bueno, dale. tenemos con nosotros Dale. ahora Vamos a ponernos a una serios. amiga Dale. de protocolo y ceremonial. La flauta. Muchos de nosotros no tenemos Amiga nada. nuestra, Florencia Sosa, de protocolo y ceremonial, y que nos va a desasnar de algunas cosas que mucha gente no sabe lo que es. Ajá, Bueno, exactamente. ¿cómo Muchas están? gracias, Jorge. Muy bien. Sí, bueno, protocolo y ceremonial y protocolo. Sí, la verdad es que cuando yo le contaba a mis allegados, si estoy estudiando ceremonial y protocolo, ya me recibí, y la gente me pregunta qué es. Y a veces es difícil transformar en palabras algo que es, por ejemplo, la palabra ceremonial, Claro. que es la aplicación de estas reglas. Estas reglas sería el protocolo. Nosotros, digo nosotros porque tengo muchos colegas, amigos, trabajamos organizando, planificando y supervisando eventos, actos, reuniones, todo tipo de actos, ya sean los más formales, también los informales, ¿por qué no? Pero específicamente nosotros estamos capacitados para esta cuestión formal, puede ser en eventos o actos de empresas, esos los llamamos eventos o actos
privados Sí. o públicos O u públicos. oficiales, que tienen que ver con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Judicial o quizás el religioso o el castrense, ¿no? En cuanto a lo Correcto. militar. Correcto. Sí. Nosotros nos encargamos de organizar todo eso y también asesorar a las personas, asistirlas, acompañarlas en cuanto a lo que es el comportamiento que tienen que tener con otras personas o también en los símbolos que pueden ser las banderas, los escudos. Nosotros estamos capacitados para poder llevar adelante lo que se llama el orden de precedencia, que es lo que me preguntan todos, ¿cuál va primera? ¿Qué bandera pongo? ¿De qué lado va? Todas esas cuestiones de las jerarquías, de las personas, de las banderas. Nosotros estamos capacitados para poder asistir tanto en lo que son los actos o a las personas, también en esas cuestiones, o también en el comportamiento, ¿por qué no? En una comida formal o quizás estábamos hablando anteriormente de una reunión de negocios, cómo uno tiene que actuar. Correcto. Entonces, bueno, todas en esas eso, cuestiones. En lo que respecta a una reunión, en lo que respecta a imagen de una persona, que puede ser una persona pública. Exactamente. O una persona que también sea empresarial. En eso también existen ciertas condiciones con respecto al protocolo en general, ¿no? Sí, Esos sí. protocolos, algunas, ¿cómo te puedo decir? Algunos matices de ese protocolo. ¿Lo podés marcar? Claro. ¿Nos podés marcar algunos matices que te diría que son, para nosotros, los que no entendemos, son inéditos, ¿no? Porque no sabemos, por ejemplo, en qué lugar tiene que ir la bandera argentina, y si es público, y si se trata de la ciudad de Buenos Aires, la bandera de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Bueno, siempre nosotros los ceremonialistas vemos errores muy comunes en todo el territorio argentino con respecto a la colocación de banderas, no tanto las de ceremonia, sino las banderas de izar. Las banderas de izar, la bandera argentina no debe compartir mástil. Y ahora veo en muchos partidos por ahí de la provincia de Buenos Aires o mismo en otras provincias, la bandera nacional, el mástil que ocupa la bandera nacional compartido con otras banderas. Esos son errores cotidianos quizás porque no hay mucha difusión de las normas de tratamiento, de los símbolos patrios. Y con respecto a lo que me decía Jorge con respecto quizás al protocolo que un empresario o una persona pública tiene que tener, tiene que aplicar cierta manera de ciertos tratamientos, ¿no? Nosotros sabemos como ceremonialistas estas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, una persona empresaria se dirige hacia otra persona, los tipos de saludo. El ceremonialista en este caso, en el caso de un empresario, lo va a acompañar, lo va a asistir para que él pueda mantener buenas relaciones con las demás personas. De manera que le va a dar distintos tips, quizás. Por ejemplo, imaginémonos un empresario argentino que tiene que ir a Oriente, a China, por ejemplo. En China hay una manera de saludar que es inclinando la cabeza. Sí. Mientras más inclinada está la cabeza, más respeto demuestra la otra persona. Nosotros como ceremonialistas capacitaremos, ¿no? A esta persona, que es quizás empresaria, quizás desconoce de esta cultura o costumbre, y le diremos que eso es aceptado, lo tiene que aceptar y lo tiene que devolver de la misma manera. Sí. Entonces, en esta cuestión, en el tratamiento, también lo que hacemos nosotros es asistirlo en cuanto a la imagen. O sea, la imagen también tiene que ver con esto del comportamiento, del tratamiento hacia los demás, pero también en cuanto a la vestimenta. ¿Sí? Los distintos tipos de vestimenta que va a utilizar, por ejemplo, si es de noche, si es de día, si es mujer, qué tipo de cartera va a usar, porque no es la misma cartera, el tamaño de la cartera no va a ser el mismo, si es de día o si es de noche. Y todas estas cosas en el ámbito empresarial son importantes, porque el ceremonial está para eso, para facilitar las relaciones con los otros. Un ceremonialista bien preparado tiene que conocer estas diferentes culturas, diferentes ámbitos. Totalmente. Florencia, Sí. yo quiero ir más a la práctica porque me parece que es lo que más nos va a dejar a todos. Sí. Hagamos un ejemplo
Suponete, yo llevo una comitiva de empresarios a Brasil, ¿no? Justamente. Vamos a Brasil. De distintos rubros. Bueno, ¿qué les tengo que decir? ¿O cómo vamos? Te contrato a vos y te digo, mira, Florencia, entonces vamos para allá, vamos a San Pablo y tenemos 4 reuniones de negocios. Bien. ¿Qué hacemos? Bien, lo primero que vamos a hacer, si puede contratar a agencias o puede contratar a personal que esa agencia si tiene personal de ceremonial o a un ceremonialista particular. Lo primero que va a hacer el ceremonialista es elaborar una especie de dossier donde tiene estas cuestiones básicas de las diferencias en la cultura quizás argentina y brasileña, para que usted lo estudie, lo aprenda, en el camino vamos a ir intercambiando estos datos para que ya se vaya familiarizando con la otra cultura. Temas, exacto. Entonces eso es lo que se va a encargar el ceremonialista. También va a tener que estar en contacto con el ceremonialista quizás o el organizador de eventos profesional o el asistente o secretario de el empresario del otro lado, que sería del lado brasileño, y ahí intercambiar opiniones, conocer cómo se va a manejar, conocer quizás todas las actividades que van a tener durante el día para poder, precisamente lo que decía anteriormente, asistirlo en cuanto a la imagen, decirle, bueno, tenés que llevar un saco negro y tenés que llevar una remera porque quizás en Brasil están muy acostumbrados a ir a la playa. Ahora, perdón. Ahora, voy a ser específico en algo. Bien. Si yo voy a Brasil, también ponele Brasil, como el ejemplo queremos de Brasil. Poner una cultura más rara. Podemos poner una cultura más rara. Vietnam. Más rara para nosotros. Para nosotros, bueno, para ella no, pero bueno. Voy a decir China. Bueno, dale. ¿Con quién nos tenemos que poner de acuerdo? ¿Los chinos con nosotros o nosotros con ellos? Y en general... ¿Cómo es el Lo de pregunta le hiciste, Jorgito. Cuando nosotros hablamos del ceremonial de negocios, los estándares que se utilizan precisamente son internacionales. Entonces no hay manera que alguien esté en desacuerdo con alguna, como yo le decía, lo del saludo quizás oriental. Quizás, es más, el oriental, el chino, no llegue a realizar esta salutación inclinando la cabeza, porque precisamente el saludo, que es estrechar las manos, esto es de conocimiento internacional, se utiliza en el mundo de los negocios. La ropa, la vestimenta, a menos que sea algo muy específico de la cultura china, ¿no? Si estamos hablando de China, en realidad cuando se habla de negocios se habla de, para el hombre, un traje, una camisa, una corbata, pantalón, de vestir, todo muy lo que ya nosotros conocemos en el ámbito de negocios de Argentina. En el mundo es igual, así que no se generaría mucha controversia. Vos sabés, perdona que te interrumpa, Florencia, vos sabés que yo tengo la experiencia de que no puedo valorar un porcentaje, pero a ver, casi el 50% de que cuando uno va hacia afuera se llegue a una unión, a un negocio, a una unión, a un joint venture, llamarlo así, es el protocolo y ceremonial, Jorgito. Es verdad. Sí, totalmente. Lo que pasa es que no hay una cultura nuestra para contratar o averiguar o saber eso. Pero yo te puedo asegurar que a mí me ha pasado que si entras con el pie izquierdo en algún lado, chau, se acabó el negocio. No, sí. Entonces, tenés que... Yo lo dije a mi manera, quizás vos lo podés expresar de otra, pero esto va a colación a lo que hablamos antes, que un empresario pyme también tiene que familiarizarse con todos estos temas, porque si tiene que ir a buscar un mercado, o ahora mismo, que no es ir a China y traer tela porque podemos importar, no es así. Es simplemente generar y abrir más mercados y a veces pasa por el protocolo y ceremonial, como dice ella. Esto nos pasa, y a vos te ha pasado, a mí también, cuando hemos ido a congresos, tanto en Brasil, acá, en todos lados, se utiliza un protocolo donde se tienen que poner de acuerdo ceremonialista.
No me van a salir de esa palabra. Ceremonialista. Ceremonialista. Sí. Muy bien. Bueno, pero que nos tire vamos. yo le quiero A ver. preguntar, viste que yo pregunto la cocina siempre. Claro, eso es lo que yo quiero saber. Hay algunas a cosas ver, inéditas no es yo, que no las que sepa la quiero gente saber. y que, Que nos y está que te escuchando. despierte la curiosidad, que diga, qué cosa rara esto. A ver. ¿Por qué yo lo hacía así de esta manera y no, seguramente que se hace de otra manera? Porque yo quiero que nos diga Florencia, a ver, enséñame a mí, porque la Sí, a gente ver. escucha y nos ve. A Pero ver. yo también, llega un cliente y bueno, ¿quiere café? Es la pregunta del argentino. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que recibir? Cuando nosotros recibimos a otras personas, nosotros estamos en nuestro país, en nuestro suelo. En realidad nosotros vamos a ofrecer cosas de nuestra cultura, cosas que son de nuestra costumbre. No hace falta... Hay algo inédito, como decía Jorge recién. Hay algo muy de argentino, quizás o yo lo veo mucho en los argentinos, que cuando viene alguien de afuera, uno lo que intenta hacerlo sentir es como si estuviera en casa. Si Sí. viene un norteamericano, uno dice, ay, vamos a hacerle Sí. la barbacoa norteamericana, Sí. vamos a hacerle el hot cake norteamericano. Si viene un chino, vamos a tomar sake. Sí, sí. Y ese es un error, porque en realidad el extranjero viene a conocer nuestra cultura. Claro. No le vamos, aparte, Correcto. imagínense si le damos un sake que no es de la marca específica, Claro. quizás que hasta quedamos peor. Entonces lo que uno tiene que hacer es siempre ofrecer cosas de nuestra cultura, quizás el café, un mate, Un mate, quizás, el y hacer asado, ¿no? el asado. Quizás la otra persona no está acostumbrada al mate, que es algo muy Sí. nuestro, y bueno, uno tiene que entender que si la otra persona no está acostumbrada y no le gusta, aceptar su manera no cortés de sí, sí, rechazarlo sí. quizás. Pero claro, uno está acostumbrado quizás a hacerle cosas de su país de origen, en realidad Claro. uno tiene que ofrecerle cosas que tienen que ver con nuestra cultura. Con respecto a esto, sí, cuando uno recibe a alguien tiene que tratarlo de la mejor manera posible y no hay mucho secreto, sino esto lo que bien marcaba, que Quizás más secreto hay en la realeza europea. sí hay mucho secreto porque precisamente es muy complejo, es Bueno. muy histórico, es muy antiguo. A los ceremonialistas hay algunos que les encanta. Pero les son muy encanta. conservadores en su Sí, cultura. sí, exactamente. Sí, sí. Ahí es lo que hablaba yo cuando nombrábamos, ¿no? El ceremonial, que era uno es social o empresarial y el otro es público u oficial. Ahí vemos los diferentes tipos de ceremonial o de protocolo que se aplican. A uno nosotros lo llamamos más rígido y al otro lo llamamos más dinámico o más flexible. ¿Por qué? Porque en las empresas lo que se prima en una reunión empresarial, en una cena de negocios, en un almuerzo de negocios quizás, lo que se prima es el negocio, o sea, lo comercial, y el protocolo va a ir variando. Y quizás, si nosotros queremos hacer buenas relaciones y querer cerrar un buen negocio con una persona que sabemos, la conocemos, el ceremonial quizás investigó un poco acerca de la otra persona, de la cultura, lo que le gusta, quizás no es al revés, quizás no sé, el chino investigó mucho un argentino y sabe Sí, que al sí, argentino sí. le gusta esto de abrazarse, besarse, sí, quizás sí. va a omitir hasta Estrechar la mano. la mano y va a utilizar el saludo con un beso. Ah, sí. Quizás. ¿Por qué? Porque ahí el protocolo, si bien el Se de rompe, negocios, pero- exacto, no es que rompe. se rompe, sino que es más adaptable, Sí, sí. sí, es más flexible. En cambio, como nombraba Jorge, el de la realeza o el de mismo acá presidencial, es más estricto, es más, no ¿Vos? no puede ser tan flexible. Porque de hecho, para esas cosas, para aplicar para estos tratamientos, estos comportamientos, tenemos leyes, son normas jurídicas. Precisamente por eso no es tan flexible, porque ahí hablamos más de rituales, ¿no? Por ejemplo, una oración a bandera, un izado de bandera. Hablamos de rituales que ahí ya el objetivo no es como en el empresarial, en el ceremonial empresarial, que quizás es comercial, es quizás estrechar relaciones, sino que el objetivo es meramente, específicamente simbólico. El objetivo del ritual de izar la bandera es rendirle honores a la bandera, que simboliza, o sea, no puede ser cambiado. ¿Sí? Esta cuestión repetitiva lo que hace es precisamente honrar estos símbolos. Sí, correcto.
Correcto. Ujú, ujú. Vos sabés que el otro día invitamos a la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, a un gran personaje que es Ricardo Romero, el que era de los 5 Latinos. Sí, sí, sí. Que tiene un programa en Crónica, algún día lo vamos a traer aquí. Ujú. Y contaba que estaba en Bulgaria Ajá. y que le iban a presentar al rey de Bulgaria. Mm. Y dijo, bueno, me tengo que presentar con cierto protocolo, cierta, toda una, no sé, todo Sí, un sí, sí, protocolo sí. que bueno, que le dijeron cómo tenía que ser, etcétera, etcétera. Bueno, el tema fue que llegó el rey de Bulgaria, bárbaro, le dio la mano, todo, y hasta le decían que no mirara a los ojos. Dice, ¿por qué no voy a mirar a los ojos? Bueno, en esa época a lo mejor se usaba más. Claro. Esto estoy hablando de principio de los 60. Y resulta que en un momento dado el rey de Bulgaria le dijo, ¿podemos ir a tomar un whisky? Porque sabía hablar castellano. Y dice, yo no puedo creer que me salga del protocolo y me esté pidiendo tomar un whisky, Claro. porque dice, yo soy, dice, fanático de ustedes, los 5 Latinos, que eran Claro. famosísimos en esa época. sí. Y bueno, se salió del protocolo y quería tomar un whisky. Por eso muchas personalidades, digo, ustedes seguramente lo saben o han aprendido, se salen del protocolo. Sí, sí, eso es importante también. A veces cuando uno ingresa quizás a estudiar la carrera, uno habla de esto que es el ceremonial, que es más rígido. No porque sea rígido tiene que ser aburrido, no porque sea rígido vos tenés que incomodar a la otra persona. Sí. Cuando hablamos de la mesa formal, lo que tiene que ver con la disposición de los cubiertos, la disposición de los elementos en la mesa, de las Correcto. servilletas, etcétera, Ujú. nosotros, eso en realidad está para facilitar la comida a las personas, está para facilitar este agasajo gastronómico. No está para quizás ponernos incómodos. Quizás cuando nosotros invitamos a alguien que creemos que vamos a poner la mejor mesa, los mejores cubiertos, vamos a poner toda la cubiertería, vamos a poner la mejor vajilla y vamos a tratar de tener los movimientos apropiados para poder comer como corresponde, y quizás eso ya implique un esfuerzo para nosotros y un esfuerzo para el invitado, Sí. ya no está bueno. Entonces, Claro. Quizás menos es más, quizás las cosas simplemente tenían que estar limpias, quizás la comida simplemente tenía que estar rica y disfrutar de una buena conversación. Claro. Es mucho más fructífero que tener esta cuestión muy rígida por Yo creo, no salirnos del perdón, protocolo. Sí. a lo mejor, a ver si compartís conmigo, si no lo compartís, decímelo. No es todo, ahora como que es un poco más flexible. Yo he notado que, digamos, que las cosas son más, por ahí, como decía Jorge, en Europa, bueno, pero es una cosa muy puntual. Ahora todo es más flexible, no hay tanto, hay protocolos que son básicos, pero un poco lo que decía ella, o sea, agradar, Sí. que la persona se sienta cómoda, que Ser más digamos abierto, que quizás. la pase bien para poder cerrar Para el poder. negocio, Sí. porque es contrario, perdón, ahora me meto en negociación, Ujú. que va unido quizás a protocolo, es contrario a una negociación. Vos sabés Sí, lo que hacían sí. los chinos antes. Sí. Vos llegabas a China y te cansaban, hay una película sobre eso. Sí. Te cansaban, te llevaban a los cabarets, te llevaban acá. Cuando vos tenías que firmar el contrato no veías demasiado para firmar. Y entonces vos firmabas cualquier cosa. Eso para una nota de humor, pero Sí, 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 está sí. en negociación, está la negociación. Sí, sí, sí. Por eso yo le iba a preguntar a Florencia, ¿cuáles son los lugares que uno tendría que llevar a una persona que quiere agasajar? Acá en Argentina. Sí, por ejemplo. Y los lugares que uno puede llevarlo, esto del asado es fundamental. Es fundamental. La persona que viene a Argentina tiene Asado y A pesar del precio del asado y asado. tango, Asado o y folclore tango. también Folclore puede ser. también. Folclore también. Tango en Buenos Aires y folclore en Pero la a provincia. pesar del precio del asado también. ¿no También, importa? también, Bueno, porque si uno se tiene que gastar un poquito ahí para hacerlo sentir bien a la otra persona. Pero hay detalles, por ejemplo, en otros países, ¿no? Ahí mezclando un poco,
En otros países, por ejemplo, los regalos que se hacen son... no se puede, son frutas, por ejemplo. En Medio Oriente, en el Oriente lo que se hace es se regalan frutas. Sí. Aquí quizás no es muy común. No. Entonces, bueno, ahí hablamos un poco de lo que es el ceremonial comparado con las distintas culturas. Acá en Argentina, donde uno tiene que llevarlo sí o sí, es precisamente a comer un buen asado, a comer empanadas, todo lo que tenga que ver con la carne. Acá, sí. O Y sea, todo por el estómago, vamos a decir claro, así. conocer mucho lo que es también nuestra propia cultura. Porque a veces pasa algo que invitan a un español, te voy a comer acá, vení, vamos a tomar unos mates, el mate muy autóctono, muy bien, pero dicen vamos a comer unos churros. Y el español te va a mirar y te va a decir, disculpame, pero el churro no es argentino. Entonces también pasa eso que uno cree que hay muchas cosas nuestras y que son de acá, pero en realidad hay cosas que son compartidas. Entonces uno tiene que conocer esto. El tango quizás también, el tango en Europa es conocidísimo y quizás hasta a un francés le puede gustar o no. Claro. O sea, uno tiene que conocer a la persona, la cultura de la persona, pero sobre todo la propia cultura y qué es lo autóctono nuestro, que muchas veces nosotros no lo sabemos. Hay una historia que, sin meterme en el rubro de ella, pero que, por ejemplo, ya que hablamos tanto por el estómago, en la Guerra de los 6 días, ya que nombraste Oriente, Golda Meir cómo conquista que le den los tanques para ganar la guerra contra los árabes, llevándole una torta al presidente de Estados Unidos, hecha por ella a la mano. Es famosa esa anécdota, y fue como un protocolo. Ella iba pidiendo las armas y no se las daban. Cuando le llevó la torta y entró por el tipo, no me acuerdo quién estaba el presidente en esa época, entró hay por cosas raras del ahí protocolo. Firmó y ya está. Hay pero cosas, bueno, hay cosas raras. Bueno, así como el invento de la servilleta, que se inventa la servilleta porque la gente se limpiaba con el mantel. Claro. Estaban acostumbrados a limpiarse con el mantel, entonces se inventa la servilleta porque estaban cansados de que la gente se... El lío que se habrán hecho los ceremonialistas. Muy bien. Sí, ahora te salió bien. Ahora me salió claro, bien. Perfecto. El lío que se habrán hecho con la reunión del G20. Sí, nosotros nos juntamos con... Muchísimos, seguramente ahí para tener experiencia quizás también. Sí, nosotros yo estuve hablando con varios colegas sobre esto del G20 porque siempre que surgen estas cuestiones diplomáticas dan que hablar. Sobre todo quizás en los noticieros lo muestran como una nota de color, 2 segundos, pero en el ámbito de los ceremonialistas se habla todo por semanas. Porque verdaderamente ahí lo que faltó ceremonial, faltó, por ejemplo, en esto que estábamos hablando, el recibimiento. Cuando quieren recibir al primer mandatario chino, el chino, y se confunden. Sí, se confunden mucho. Cuando van a bajar del avión y se confunden de persona. Entonces estas cuestiones, por eso es muy importante investigar, porque ahí tendrían que haber el ceremonialista o la persona que estaba a cargo, tendría que haber investigado bien y saber bien la foto de la cara de la persona que era el primer mandatario chino. Y no confundirlo con otro. Claro. No, pero esas pequeñas cositas son las que realmente hacen a un buen protocolo. Sí. Nosotros los ceremoniales además estás representando al país. Exactamente. Por eso decimos que volviendo a este tema, ¿por qué el ceremonial es tan importante? Claro. Porque hace a las relaciones humanas, que se den con facilidad, que se den con comodidad. Esta persona, si hubiera investigado un poco más, la persona o las personas que estaban a cargo, investigado un poco más acerca de quién era el primer mandatario chino, quizás no lo hubiera hecho sentir tan mal. Claro. Entonces es importante las relaciones internacionales e intrapersonales, ¿sí? Y entre las empresas con los públicos, es muy importante. Por eso elegí esta carrera y me encanta. Bueno, y no nos queda mucho tiempo, pero ya estamos en un minuto. No quiero cometer el error de hacerte una pregunta justo cuando falta un minuto. Ves que yo me quedé callado, Para que Gerardo no diga nada, yo me quedé callado. Es que es inagotable. Pero nos gustaría que en otro momento también nos visites. Sí, cómo no. Para seguir alimentando todo este conocimiento sobre lo que es protocolo. No voy a decir la palabra ceremonial porque me voy a equivocar. Pero realmente ha sido un gusto porque es una cosa distinta
para Mientras nuestros sigamos oyentes aprendiendo, y seguimos aprendiendo. Y seguimos con lo aprendiendo. tuyo en pyme, de política, pero te ahora vuelvo- ceremonial. No me hagas hablar que el otro me va a matar. Nos vamos. que Bueno, no- entonces nos vamos hasta la próxima semana. Hasta la semana y próxima. ha sido un gusto haber compartido con ustedes este programa. Muchas gracias. Gracias, Gerardo.